7 cosas que debes sacar de tu dormitorio cuanto antes. Bienvenidos amigos a este momento especial que estás a punto de vivir conmigo. Hoy te invito a que caminemos juntos por un camino poderoso, un camino que te llevará a mirar con ojos nuevos un lugar que creías conocer bien, tu dormitorio. Sí, ese espacio donde descansas, donde sueñas, donde te encuentras contigo mismo y quizás con Dios. Pero déjame hacerte una pregunta que podría sacudir tu mundo. ¿Qué tienes en tu dormitorio que está robando tu paz, tu santidad y tu conexión con lo eterno? Hoy vamos a descubrirlo juntos, porque voy a revelarte 7 cosas que debes sacar de tu dormitorio cuanto antes. Este no es un mensaje cualquiera, no es una lista superficial de consejos prácticos. Esto es un llamado urgente, una advertencia amorosa que viene directo del corazón de la palabra de Dios. El dormitorio no es solo 4 paredes y una cama, es un santuario, un refugio donde tu alma debería encontrar descanso y tu espíritu debería elevarse en adoración. Pero si permites que ciertas cosas entren y se queden ahí, estás abriendo la puerta a la confusión, al pecado y a la esclavitud espiritual. Y yo no quiero eso para ti. Tú no quieres eso para ti. A lo largo de este video vamos a desentrañar estas 7 cosas una por una. No voy a apresurarme. Vamos a sumergirnos profundamente en cada una, explorando por qué son tan peligrosas, cómo han afectado a la humanidad a lo largo de la historia y qué dice la Biblia al respecto. Antes de continuar te invito a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así más puedan escuchar la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Te compartiré historias reales, datos que te sorprenderán y reflexiones que te harán mirar tu vida con otros ojos. Pero más importante aún, te daré el poder para actuar, para tomar el control y transformar tu vida desde hoy. Así que te pido algo, quédate conmigo, abre tu corazón, escucha con atención, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser el primer paso hacia una libertad que ni siquiera sabías que habías perdido. Como se ha dicho alguna vez, la Biblia no es el libro del mes, sino el libro de los siglos. Y hoy dejaremos que esa verdad eterna ilumine nuestro camino. ¿Estás listo? Vamos a empezar con la primera cosa que debes sacar de tu dormitorio cuanto antes. 1. Material pornográfico. Voy a ser directo contigo desde el principio, porque este tema no admite rodeos. La primera cosa que debes sacar de tu dormitorio cuanto antes es el material pornográfico. Sí, lo dije, revistas, videos, imágenes en tu teléfono, cualquier cosa que despierte la lujuria y corrompa tu alma. Y no me mires con sorpresa, sabes exactamente de qué estoy hablando. Esto no es un juego. Esto es una guerra por tu mente, tu corazón y tu destino eterno. Déjame llevarte al corazón de la Biblia. En Mateo capítulo 5 versículo 28, Jesús dice algo que corta como un cuchillo. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Lo captas? No se trata solo de lo que haces con tus manos, sino de lo que permites que entre por tus ojos y se arraigue en tu mente. Dios diseñó el sexo como un regalo sagrado, una unión hermosa entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Pero la pornografía lo pervierte todo. Toma lo puro y lo convierte en suciedad. Toma lo santo y lo vuelve profano. Piensa en esto por un momento. Hace siglos la lujuria era alimentada por la imaginación o por encuentros prohibidos. Pero hoy, en este mundo moderno, la pornografía está a un clic de distancia. Estudios recientes revelan que más del 70% de los hombres y un creciente número de mujeres han consumido pornografía. Y no es un pasatiempo inofensivo. La ciencia ha demostrado que este material cambia el cerebro, libera dopamina como una droga, y con el tiempo, necesitas más y más para sentir lo mismo. Es una adicción silenciosa, una prisión sin barrotes que te esclaviza sin que lo notes, pero no se queda en tu mente. Destruye matrimonios, distorsiona la forma en que ves a los demás, convierte personas en objetos y alimenta una industria que explota a los vulnerables. ¿Sabías que en la antigua Roma los espectáculos sexuales públicos eran una forma de entretenimiento? La historia nos enseña que cuando la lujuria se descontrola, las civilizaciones se derrumban. Y hoy, cada vez que permites que ese veneno entre en tu dormitorio, estás invitando a ese mismo colapso espiritual. Déjame contarte una historia. Conocí a un hombre que tenía todo: una familia amorosa, un buen trabajo, una vida estable, pero en la privacidad de su dormitorio se escondía cada noche con su computadora, consumiendo pornografía. Al principio pensó que podía controlarlo, que era solo una distracción, pero con el tiempo perdió el deseo por su esposa, se volvió irritable y distante,
hasta que su matrimonio se desmoronó, tocó fondo y cuando ya no podía más, decidió sacar ese veneno de su vida. Quemó las revistas, borró los archivos, instaló filtros en sus dispositivos y buscó ayuda. Hoy me dice que siente una libertad que no había conocido en años, una ligereza en el alma, una paz que ningún placer falso puede igualar. Y eso, amigo, también puede ser tu historia. Si hay material pornográfico en tu dormitorio, no lo dejes para mañana, sácalo ahora, no lo escondas, no lo guardes por si acaso, destrúyelo y no lo hagas solo por ti, hazlo por la persona que Dios quiere que seas. Reemplaza esa basura con la verdad de Filipenses capítulo 4 versículo 8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Llena tu mente con lo puro y verás cómo tu vida cambia. Como se ha dicho, la cruz es el lugar donde Dios y el hombre pecador se encuentran con una seriedad aterradora. Jesús murió para liberarte de esto. Así que hoy te desafío, saca el material pornográfico de tu dormitorio y reclama la pureza que es tuya por derecho. En la próxima parte, descubriremos la segunda cosa que debes sacar de tu dormitorio cuanto antes: los ídolos o imágenes que roban la adoración que solo pertenece a Dios. 2. Ídolos o imágenes idolátricas. Ahora que ya has comprendido la profundidad del primer paso, el siguiente puede que te sorprenda aún más. No hablamos ya de algo que ves en una pantalla, sino de algo que quizá está ahí, quieto, silencioso, sobre tu mesa de noche, en una estantería o colgado en la pared, y que has llegado a considerar parte de la decoración o incluso un símbolo de protección, pero en realidad puede estar robando la adoración que solo le pertenece a Dios. Vivimos en un tiempo en el que la palabra ídolo parece antigua, casi arcaica, algo propio de civilizaciones perdidas o templos paganos. Sin embargo, la idolatría sigue tan viva hoy como lo estuvo en los días de Moisés. Solo ha cambiado de forma. Ya no siempre tiene rostro de piedra o de madera. Ahora puede tener rostro de éxito, de fama, de poder, o de cualquier cosa que ocupe el lugar que solo el Creador merece. La Biblia es clara, directa y firme respecto a este tema. En Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 5, Dios dice: «No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás». No hay espacio para ambigüedades. No es una sugerencia ni un consejo opcional, es un mandamiento. Y detrás de ese mandamiento hay una verdad profunda. Todo aquello que ocupa el trono de tu corazón, si no es Dios, terminará gobernándote. Tal vez pienses que eso no te aplica, que tú no adoras ídolos. Pero te invito a mirar más de cerca. ¿Qué hay en tu dormitorio? Puede que tengas una figura que alguien te regaló para la buena suerte, una estatua de otra religión, un amuleto, una piedra energética, una vela que enciendes creyendo que te traerá paz, quizás incluso una foto o un objeto que se ha vuelto más importante de lo que debería. Y no lo haces con mala intención, claro que no. Pero la intención no cambia la realidad espiritual. Si depositas tu confianza, tu seguridad o tu paz en algo que no sea Dios, eso ya se ha convertido en un ídolo. Dios no se opone a los objetos por sí mismos, sino al poder invisible que se les otorga cuando el corazón los pone por encima de él. Porque lo que adoras te moldea, lo que veneras te domina. Los antiguos israelitas pensaron que podían tener a Dios y al becerro de oro al mismo tiempo. Pensaron que podían repartir su fe y seguir siendo bendecidos. Pero el resultado fue siempre el mismo: confusión, ruina, distancia espiritual. Hoy el enemigo utiliza ídolos más sutiles, menos obvios. No siempre están hechos de metal o piedra, sino de deseo, de orgullo, de miedo. Hay personas que duermen cada noche bajo la mirada de un objeto que representa creencias contrarias al Evangelio, y sin darse cuenta, se acostumbran a compartir su espacio con algo que impide el fluir de la presencia divina. Por eso, examinar tu dormitorio es más que un acto físico, es una limpieza del alma. Recuerdo la historia de una mujer que me dijo haber sentido durante años una opresión inexplicable en su habitación. Dormía mal, tenía pesadillas, y aunque oraba, algo no cambiaba. Un día, leyendo la Biblia, entendió que debía revisar lo que había en su entorno. Encontró figuras que había recibido como regalos de viajes, imágenes con símbolos de otras creencias. No las consideraba malas, pero algo en su espíritu le decía que debía deshacerse de ellas. Lo hizo, las sacó, oró,
y me contó después que, por primera vez en mucho tiempo, sintió paz al dormir. No fue magia, fue obediencia. Y ese es el punto clave. La obediencia abre las puertas de la bendición. La idolatría, en cambio, las cierra. El enemigo no necesita que te arrodilles físicamente ante un ídolo. Le basta con que dependas emocionalmente de él, con que creas, aunque sea un poco, que sin ese objeto no estarías protegido o tranquilo. Es una mentira vestida de espiritualidad. Cuando la Biblia dice que Dios es celoso, no lo hace en el sentido humano de la palabra. No es un celo posesivo, sino un amor que no acepta rivales, porque sabe que todo lo demás nos destruye. Dios sabe que ningún ídolo puede salvarte, escucharte ni amarte como Él. Por eso te dice, no te inclines ante ellos, porque inclinarse ante algo que no tiene vida es renunciar, poco a poco, a la tuya. Tal vez en este punto sientas resistencia, tal vez pienses, pero esto es solo decoración. No significa nada. Déjame decirte algo. En el mundo espiritual, nada es solo decoración. Todo tiene una carga, un origen, una intención. Y lo que representa oscuridad, aunque parezca inofensivo, crea un ambiente donde la presencia de Dios no fluye con libertad. Tu dormitorio debe ser un santuario, no un museo de símbolos sin sentido. Haz una prueba. Esta noche, antes de dormir, observa tu habitación con otros ojos. Pregúntate, ¿honra este objeto a Dios? ¿Trae paz o solo ocupa espacio? Si algo en tu interior se inquieta, si algo te incomoda, no lo ignores. Sácalo, no lo vendas, no lo regales, destrúyelo y luego ora. Pide a Dios que limpie tu habitación y la llene con su presencia, porque cuando sacas lo que contamina, haces espacio para lo que santifica. Cuando dejas ir los objetos que simbolizan dependencia o temor, invitas a la verdadera paz a habitar contigo, y esa paz no viene de amuletos ni de figuras. Viene del Espíritu de Dios. Haz de tu dormitorio un altar donde solo Él sea exaltado, un espacio limpio, no solo de polvo, sino de cargas espirituales. Como se ha dicho, la fe no es creer que Dios puede, sino saber que Dios lo hará. Confía en Él y dale el primer lugar. Todo lo demás, sin excepción, debe salir. En la siguiente parte hablaremos de algo que se esconde aún más profundo. Objetos que no solo representan falsas creencias, sino que conectan directamente con lo oculto. Cosas que no parecen peligrosas, pero abren puertas que jamás deberían abrirse. Prepárate, porque lo que viene puede cambiar por completo la atmósfera de tu hogar. 3. Objetos relacionados con el ocultismo o la brujería. Hay cosas que entran en nuestra casa sin que sepamos realmente lo que traen consigo. Llegan como regalos, como curiosidades, como adornos interesantes o modas espirituales. Pero a veces, sin darnos cuenta, abrimos la puerta a algo que no entendemos. Lo que parece inofensivo a los ojos del mundo puede ser una semilla de oscuridad que empieza a echar raíces donde debería habitar la paz. El tercer paso que debes dar, y uno de los más importantes, es sacar de tu dormitorio cualquier objeto relacionado con el ocultismo, la brujería o las prácticas esotéricas. No importa cómo haya llegado allí, no importa si lo conservas por recuerdo o si crees que no tiene poder. Lo que representa, lo que simboliza, es suficiente para alterar la atmósfera espiritual de tu hogar. La Biblia es contundente al respecto. En Deuteronomio 18, 10-12 leemos: No se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. La palabra abominación no se usa con ligereza. Significa algo profundamente ofensivo para Dios, algo que rompe la comunión con Él. El problema no está solo en la práctica, sino también en la apertura espiritual que esos objetos representan. Tableros de Ouija, cartas del tarot, cristales para equilibrar la energía, libros de magia, péndulos, amuletos, velas rituales o imágenes asociadas a lo esotérico. Todos estos objetos se convierten en puntos de conexión con fuerzas que no provienen de Dios. Y lo más peligroso es que muchas veces se presentan bajo un disfraz de luz, como si fueran instrumentos para el bienestar, la sanación o la protección. En realidad, lo que hacen es lo contrario. Le quitan a Dios el papel de protector y lo reemplazan con una ilusión de control, porque eso es lo que el ocultismo promete: conocimiento, poder, dominio sobre lo invisible. Pero cada intento de obtener poder fuera de la voluntad de Dios termina en esclavitud. Durante siglos, las culturas antiguas buscaron contactar con fuerzas sobrenaturales. En Babilonia, Egipto, Grecia o Roma, la adivinación y la hechicería eran prácticas comunes. Los reyes consultaban a magos antes de tomar decisiones, los ejércitos confiaban en augurios, las familias en talismanes.
pero la historia demuestra una constante. Cuanto más una sociedad se abre al ocultismo, más se hunde en la oscuridad moral y espiritual. Y hoy, aunque las formas han cambiado, el fondo es el mismo. La nueva espiritualidad ha vuelto con fuerza. Ya no se habla de brujería con túnicas y calderos, sino de energías, vibras, manifestaciones, alineaciones cósmicas. Se han normalizado prácticas que parecen inofensivas, pero cuyo origen no tiene nada de inocente. Muchos lo hacen por curiosidad, por moda, por seguir una tendencia de redes sociales, sin comprender que están repitiendo, bajo otro nombre, las mismas prácticas que la Biblia advirtió hace miles de años. Recuerdo a un joven que me contó su experiencia. Había comprado una tabla de Ouija como un juego. Una noche, junto con unos amigos, encendieron velas, apagaron las luces y comenzaron a mover el puntero entre risas. Nada serio, pensaban, pero después de esa noche algo cambió. Pesadillas constantes, sensación de ser observado, una oscuridad que parecía habitar en la habitación. Me dijo, no era miedo común, era algo que se sentía vivo. Cuando finalmente destruyó la tabla, oró y pidió ayuda espiritual. La opresión desapareció. Lo que parecía un simple juego había abierto una puerta real. Efesios 6:12 nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Esta batalla no se ve, pero se siente, y los objetos relacionados con el ocultismo son como llaves que el enemigo utiliza para entrar en espacios donde debería reinar la presencia de Dios. A veces esa influencia se manifiesta de manera sutil, ansiedad inexplicable, pensamientos negativos, insomnio, sensación de vacío o desánimo espiritual. No todo lo que ocurre tiene una raíz visible. Por eso, limpiar tu dormitorio de estos objetos no es superstición, es sabiduría. Es reconocer que el terreno donde duermes, donde oras, donde descansas, debe pertenecer por completo al Señor. Quizás tengas algo en casa que llegó hace años y que nunca te detuviste a examinar. Un amuleto que guardas por costumbre, un colgante con símbolos extraños, una figura que te parece exótica. Si algo en tu corazón se inquieta cuando lo miras o lo tocas, escucha esa voz. Es el Espíritu Santo mostrándote que algo no está bien. No temas deshacerte de lo que no proviene de Dios. No lo regales, no lo vendas, no lo lleves a otro lugar. Destrúyelo. Hazlo como un acto de fe, como una declaración de quién gobierna tu vida. Luego, ora. Pídele a Dios que purifique ese espacio, que lo llene de su paz, que su presencia sea lo único que permanezca. Colosenses 2:16 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo ya ganó esa batalla. No tienes que temerle a lo oculto, solo debes cerrarle las puertas. La victoria no está en el miedo, está en la autoridad que Dios te da cuando caminas en obediencia. Sacar los objetos del ocultismo de tu dormitorio es más que una limpieza física, es un acto de entrega. Es decirle a Dios, solo tú eres mi fuente de poder y mi refugio. Y cuando haces eso, el ambiente cambia. La opresión se va, la mente se aclara, la paz regresa. Haz de tu dormitorio un espacio donde nada compita con la luz, donde la noche no sea un tiempo de inquietud, sino de descanso, porque la oscuridad no tiene poder donde la presencia de Dios habita. En la próxima parte hablaremos de algo que también roba tu libertad y tu paz desde dentro del dormitorio: las sustancias adictivas, aquellas que prometen alivio y descanso, pero terminan atrapando el alma y alejándola del propósito divino. 4. Sustancias adictivas. Hay batallas que se libran en silencio, detrás de puertas cerradas, cuando nadie más nos ve. Batallas que no se pelean con espadas, sino con decisiones diarias, con hábitos que parecen pequeños, pero que terminan gobernando el alma. Y una de las más duras, una de las más silenciosas, es la lucha contra las sustancias adictivas. No hace falta que se trate de algo extremo para que sea peligroso. A veces comienza con un sorbo, una pastilla, un cigarrillo, una excusa, solo para relajarme. Solo por esta vez. Pero lo que empieza como un alivio termina convirtiéndose en un amo cruel. Las adicciones no se instalan gritando, se instalan susurrando. Tu dormitorio es el lugar que debería ser símbolo de descanso y restauración. No puede coexistir con aquello que roba tu sobriedad, tu claridad y tu libertad. Si en tu habitación hay alcohol guardado para una ocasión especial, pastillas que tomas sin control,
cigarrillos que fumas a escondidas o cualquier sustancia que promete consuelo mientras te aleja de Dios, entonces no hay paz verdadera ahí. Hay una guerra que estás perdiendo sin darte cuenta. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 6, 19 a 20: ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estas palabras no son un recordatorio moralista, son una declaración de identidad. Tu cuerpo, tu mente, tus manos, tu corazón, todo eso fue comprado por Cristo a un precio incalculable. Y ese precio no fue pagado para que sigas viviendo como prisionero. Lo más engañoso de una sustancia adictiva es que te promete control, cuando en realidad te roba la capacidad de tenerlo. Al principio eres tú quien la usa, luego es ella la que te usa a ti. La adicción comienza siendo un refugio y termina siendo una cadena. He conocido personas que lo han vivido, gente que guardaba una botella junto a la cama para dormir mejor, otros que tenían tranquilizantes que tomaban sin receta para calmar los nervios. Todos decían lo mismo: yo lo controlo, pero tarde o temprano llegaba el momento en que ya no eran libres. No se daban cuenta de que estaban entregando el dominio de su vida, poco a poco, a una sustancia que nunca sacia, solo exige más. Una mujer me contó que cada noche, antes de dormir, bebía 2 copas de vino para relajarse. Lo hacía en secreto porque no quería preocupar a nadie. Pero con los meses, esas 2 copas se convirtieron en una botella. Su cuerpo comenzó a necesitarlo. No dormía sin beber. Perdió la paz, la alegría y su fe empezó a apagarse. Un día, al leer Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, entendió que no necesitaba más excusas. Necesitaba libertad. Tiró las botellas, buscó ayuda y decidió llenar su dormitorio de oración en lugar de alcohol. Hoy, cada vez que entra en esa habitación, me dice que puede sentir el aire distinto, como si el lugar respirara vida. Las adicciones son un intento del alma de llenar un vacío que solo Dios puede ocupar. Cuando el corazón está herido, busca consuelo. Cuando está cansado, busca alivio. Pero lo que calma por un momento, si no proviene de Dios, pronto destruye. Lo que empieza como anestesia termina como veneno. En la antigüedad, las culturas sabían del poder del vino y de las hierbas. Los banquetes griegos se convertían fácilmente en excesos. Los romanos celebraban la embriaguez como símbolo de libertad, pero no hay nada más esclavizante que llamar libertad a lo que te destruye. Hoy las botellas tienen etiquetas elegantes, las drogas se venden con nombres de laboratorio, y la dependencia emocional hacia ellas se esconde bajo el disfraz del bienestar, pero el resultado sigue siendo el mismo. El alma se marchita y el cuerpo se degrada. Y lo más importante, el Espíritu Santo que habita en ti no puede compartir espacio con aquello que busca destruirte, no porque Él se aleje, sino porque tú te cierras. Cada vez que dependes de una sustancia para soportar el día, le estás diciendo al espíritu: no confío en ti para sostenerme. Sacar las sustancias adictivas de tu dormitorio no es solo una limpieza física, es un acto de rendición espiritual. Es declarar: no necesito más que a ti, Señor. Y cuando das ese paso, la verdadera restauración comienza, porque donde antes había dependencia, entra la fe. Donde antes había insomnio, entra el descanso. Donde antes había culpa, entra la gracia. Si sientes que esto te describe, no te condenes. No estás solo. La adicción no es una señal de debilidad, es una señal de dolor. Pero el mismo Cristo que sanó a los ciegos, que levantó a los caídos, que devolvió la dignidad al que todos señalaban, puede sanarte también a ti. Solo tienes que dejar que entre. Si hay sustancias en tu dormitorio que sabes que te atan, sácalas. No esperes al lunes, ni al próximo mes, ni al momento correcto. Ese momento es ahora. Sácalas, pero también pide ayuda. Busca a alguien de confianza. Ora con alguien. Apóyate en una comunidad que te recuerde cada día que no estás luchando solo. Y cuando tu habitación quede vacía de esas cosas, no la dejes vacía del todo. Llénala con lo que edifica, con la palabra, con música que eleve tu espíritu, con oración. Deja que cada noche sea una oportunidad de encuentro con Dios, no de escape, porque el verdadero descanso no viene de una sustancia, viene de saber que ya no dependes de nada más que de la presencia de quien te creó. En la siguiente parte, hablaremos de algo más sutil pero igual de poderoso: las distracciones modernas. Aquello que no se inhala ni se bebe, pero que también puede adormecer tu alma y robarte la paz. La tecnología, el ruido, la pantalla que brilla mientras tu espíritu se apaga. 5. La tecnología que distrae o tienta. Hay algo que todos llevamos con nosotros, tan cerca que parece parte del cuerpo,
tan habitual que ya no lo cuestionamos. Lo llevamos a la mesa, al trabajo, al baño y por supuesto al dormitorio. Es lo último que vemos antes de dormir y lo primero que miramos al despertar. No es un objeto de culto declarado, pero domina nuestro tiempo, nuestra atención y muchas veces nuestra paz. La tecnología, ese brillante compañero de bolsillo, ha convertido el descanso en un campo de distracciones constantes. La mayoría de las personas no lo perciben, no notan que el brillo de una pantalla, el sonido de una notificación o el hábito de desplazarse sin sentido por redes sociales están modelando su mente, su manera de sentir, incluso su relación con Dios. No hay pecado en tener un teléfono, una televisión o un ordenador. El problema comienza cuando estos instrumentos empiezan a tenerte a ti, cuando tu dormitorio, que debería ser un santuario, se convierte en una extensión del ruido exterior. Hace apenas unas décadas, el dormitorio era un lugar de silencio. Se dormía, se oraba, se leía, se pensaba. Hoy, en cambio, muchos se acuestan con los ojos encendidos por el reflejo de una pantalla. Las últimas noticias, los mensajes, los videos interminables, el entretenimiento que nunca descansa. Pero el alma sí necesita descansar, y sin embargo ya no lo hace. Filipenses 4:8 nos da un principio que parece escrito para nuestros tiempos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. ¿Cuánto de lo que miras en tu dormitorio cumple con eso? Si somos sinceros, muy poco. Las redes sociales alimentan la comparación. Las series estimulan la ansiedad o la lujuria. Las noticias generan miedo. Es un flujo constante de estímulos que no nos dejan en silencio ni un momento. Y sin silencio, no hay espacio para escuchar la voz de Dios. No hace falta eliminar la tecnología de tu vida, basta con ponerla en su lugar. Pero para muchos, ese simple acto de apagar el teléfono y dejarlo fuera de la habitación parece imposible, porque ya no es solo una herramienta, es un refugio falso. Sí, pero refugio al fin. La gente no revisa su móvil por curiosidad, sino por necesidad de sentirse acompañada, distraída, menos sola. Lo hace para no pensar, para no sentir, para no escuchar lo que el corazón tiene que decir cuando se apagan las luces. Hay una historia que ilustra esto mejor que cualquier estadística. Un hombre, agotado por su rutina, me contó que cada noche, sin falta, se quedaba despierto hasta las 3 de la madrugada viendo videos y revisando redes. Decía que no podía dormir, que su mente no se detenía, pero lo que realmente pasaba era que no se atrevía a estar en silencio. Un día decidió hacer una prueba, dejar su teléfono fuera del dormitorio por una semana. La primera noche fue difícil, sentía ansiedad, el impulso de mirar la pantalla, pero al tercer día, algo cambió. Empezó a dormirse más rápido, su mente se aclaró y me dijo una frase que nunca olvidé: recuperé mi descanso, pero sobre todo, recuperé mi alma. La tecnología es como el fuego, en las manos correctas ilumina, calienta, da vida, pero si la dejas suelta, puede quemarlo todo. El problema no es el objeto, sino el dominio que ejerce. Jesús dijo en Mateo 6:22-23, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Lo que miras determina lo que eres. Y en un mundo donde todo compite por tus ojos, cuidar lo que entra por ellos se ha vuelto una disciplina espiritual. Hay otra consecuencia silenciosa de vivir conectados: el insomnio del alma. El cuerpo puede estar en la cama, pero la mente sigue despierta. Las pantallas alteran el sueño, pero también el espíritu. Porque, ¿cómo puede descansar un corazón que se acuesta lleno de imágenes, de ruido, de preocupación? La noche, que debería ser tiempo de encuentro con uno mismo y con Dios, se convierte en una extensión del día, saturada de información y vacío interior. Imagina lo que pasaría si cada noche, antes de dormir, dejaras la pantalla fuera y tomaras un momento para orar, para agradecer, para reflexionar. Si reemplazaras la luz artificial por la luz de una palabra. Si, en lugar de llenar la mente con lo que el mundo dice, la llenaras con lo que Dios promete. El simple acto de desconectarte puede ser una declaración espiritual. Mi paz no depende de lo que está allá afuera. En los monasterios antiguos, los monjes guardaban un silencio total después del atardecer. Lo llamaban la gran quietud. Era el tiempo en que la voz de Dios podía oírse sin interferencias. Nosotros hemos perdido esa quietud, pero podemos recuperarla. No necesitas vivir en un monasterio para hacerlo. Solo necesitas decidir que tu dormitorio será un lugar de descanso, no de ruido. Te invito a probarlo. Esta noche, deja tu teléfono cargando fuera, apaga la televisión, guarda el ordenador. En su lugar, abre la Biblia o simplemente quédate en silencio unos minutos. Verás cómo cambia el aire,
cómo tu mente se aquieta y cómo tu descanso se vuelve más profundo. No es magia, es orden espiritual. Recuerda, lo que domina tu atención domina tu vida, y tu atención es un tesoro que pertenece a Dios, no a las notificaciones. La tecnología no es enemiga, pero tampoco es tu Dios. Si la usas con sabiduría, será tu sierva. Si la usas sin límites, será tu dueña. El dormitorio es el espejo de tu alma, lo que allí reposa. Define lo que eres cuando nadie te ve. Haz que ese lugar sea un templo, no una pantalla. En la siguiente parte hablaremos de algo aún más personal. Algo que no se enciende ni se conecta, pero que también puede corromper tu entorno. La ropa y los accesorios que reflejan una identidad que no honra a Dios. Porque incluso aquello que vistes habla del espíritu que llevas dentro. 6. La ropa o los accesorios que promueven la inmoralidad. Hay algo profundamente simbólico en la ropa. Desde el principio de los tiempos, el ser humano se ha vestido no solo para cubrirse, sino para comunicar algo de sí mismo. Lo que vestimos habla de lo que creemos, de cómo nos vemos y de cómo queremos que los demás nos vean. La ropa tiene voz. A veces grita rebeldía, otras murmura inseguridad, y en los mejores casos, refleja dignidad y propósito. Pero cuando lo que guardamos en nuestro armario o sobre nuestra mesa de noche promueve la inmoralidad, no estamos hablando solo de moda. Estamos hablando del reflejo de un corazón que ha olvidado a quién pertenece. Tu dormitorio es el lugar donde eliges qué rostro mostrar al mundo. Allí cuelgan las prendas que usas para presentarte, los accesorios que consideras parte de tu identidad, las joyas, los perfumes, los objetos con los que te vistes antes de salir. Pero también, muchas veces, allí descansan las contradicciones, prendas que sabes que no honran a Dios, que despiertan miradas equivocadas, que fueron compradas no por gusto, sino por la necesidad de ser notado, de ser deseado, de sentir que vales más si llamas la atención. No hay nada de malo en vestirse bien, en cuidar la apariencia, en expresar belleza. Dios mismo es autor de la hermosura y la armonía. El problema comienza cuando el deseo de atraer reemplaza el deseo de agradar a Dios, cuando la ropa se convierte en un lenguaje que no comunica dignidad, sino vanidad o provocación. El apóstol Pablo escribió en 1 Timoteo 2:9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. No lo dice para imponer reglas rígidas, sino para recordarnos que el cuerpo es un templo, no un escaparate. La modestia no es pobreza de espíritu, es sabiduría, es entender que tu valor no depende de la cantidad de piel que muestras, ni de la marca que llevas puesta. El problema con la ropa inmoral no está solo en la tela, sino en lo que representa. Cada vez que eliges algo que despierta deseo o transmite arrogancia, algo dentro de ti empieza a cambiar, porque el cuerpo aprende a hablar el lenguaje del alma, y si el alma busca aprobación, el cuerpo la imita. Lo que guardas en tu dormitorio se convierte, poco a poco, en un reflejo de tus prioridades. En la Roma antigua, la vestimenta era símbolo de poder. Los colores, las telas, las joyas marcaban el rango social, pero cuanto más opulenta se volvía la ropa, más vacíos estaban los corazones. Era una sociedad que había olvidado la modestia y en su exceso encontró su ruina. Hoy no llevamos togas ni coronas, pero seguimos cayendo en el mismo error, pensar que el valor está en la apariencia. La industria moderna de la moda lo sabe bien. Nos vende no solo prendas, sino identidades. Te convence de que si vistes de cierta forma, serás más fuerte, más atractivo, más libre. Pero la libertad que ofrece es una ilusión, porque mientras más dependas de la imagen para sentirte valioso, más cautivo estarás de la mirada ajena. He conocido historias que lo demuestran. Una joven me contó una vez que su armario estaba lleno de ropa provocativa. Decía que le daba seguridad, que se sentía poderosa cuando las miradas la seguían, pero en el fondo sabía que ese poder era frágil, que se desvanecía cada vez que llegaba a casa y se miraba al espejo. Un día, al leer Proverbios 31, esa descripción de la mujer virtuosa que se reviste de fuerza y dignidad, entendió que estaba buscando respeto en los ojos equivocados. Sacó esas prendas, las regaló y me dijo algo que aún resuena en mí. Por primera vez me sentí vista, no por los demás, sino por Dios. Esa es la verdadera libertad, poder vestirte con confianza sin convertirte en un objeto. Y lo mismo vale para los hombres, porque también ellos muchas veces usan la ropa como escudo o como arma, para proyectar éxito, dominio o deseo. Pero el orgullo y la sensualidad son caras del mismo vacío. La Biblia no hace distinción de género cuando habla de modestia, habla de corazón. Cuando eliges ropa que honra a Dios, no pierdes belleza, la transformas. La modestia no apaga tu luz, la dirige. No borra tu identidad, la revela, porque no hay nada más atractivo que una persona segura de su valor sin necesidad de demostrarlo. Ahora bien,
No se trata de vivir en culpa ni de medir tu santidad por tu vestuario. Se trata de ser consciente de lo que comunicas. Si en tu dormitorio hay prendas o accesorios que sabes que fueron elegidos desde un lugar equivocado, desde la necesidad de aprobación o desde la vanidad, es hora de soltarlos. Sácalos sin miedo, no porque sean pecaminosos en sí mismos, sino porque ya no representan lo que Dios está formando en ti. Tu habitación debería ser un espacio donde la ropa no solo se guarda, sino donde se renueva la intención, donde cada prenda que elijas hable de respeto, de pureza, de identidad divina. No necesitas seguir la corriente del mundo para ser aceptado. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa renovación empieza en lo pequeño, incluso en el armario. Piensa en esto, cuando alguien entra en tu dormitorio y abre tu guardarropa, ¿qué historia cuentan tus prendas? ¿Hablan de alguien que busca agradar al mundo o de alguien que ha decidido vivir para honrar a Dios? No necesitas más ropa, necesitas propósito. Haz la prueba. Esta semana revisa lo que guardas. Si algo te incomoda espiritualmente, sácalo. Y mientras lo haces, ora. Pide a Dios que te vista con lo que realmente importa, con humildad, con sabiduría, con paz. Porque el mejor vestido que puedes tener no está hecho de tela, sino de gracia. El dormitorio debe ser el lugar donde comienza cada día y donde termina cada batalla. Que cada vez que abras el armario, sientas que te preparas no solo para salir al mundo, sino para representarlo con dignidad. En la siguiente parte hablaremos de algo aún más invisible que la ropa, pero igual de decisivo, los pensamientos y las actitudes que guardas en tu mente. Porque puedes limpiar tu espacio físico, pero si tu mente sigue llena de sombras, tu alma no descansará. Y Dios quiere darte no solo un dormitorio limpio, sino una mente libre. 7. Pensamientos y actitudes negativas o pecaminosas. Hasta ahora hemos hablado de cosas visibles, tangibles, que puedes tomar con las manos y sacar de tu dormitorio. Pero hay algo más profundo, más silencioso y muchas veces más destructivo que cualquier objeto, los pensamientos y las actitudes que habitan en tu mente, aquellos que te acompañan cuando apagas la luz, cuando el ruido del día se desvanece y solo quedas tú con tu conciencia. Nadie los ve, pero moldean todo lo que eres. Son los huéspedes invisibles de tu alma. Tu dormitorio es el escenario donde esos pensamientos se vuelven más fuertes. Allí, en la quietud, se presentan sin disfraz. La culpa, el rencor, la ansiedad, la envidia, la lujuria, el miedo. Se sientan junto a ti como sombras que no se van, que te susurran que no vales, que el pasado no tiene perdón, que el futuro será igual que ayer, y poco a poco esas voces se convierten en verdad si las escuchas demasiado tiempo. Por eso este séptimo paso es tan crucial. Limpiar tu dormitorio también significa limpiar tu mente. No se trata solo de tener orden exterior, sino de crear dentro de ti un espacio donde Dios pueda hablar sin interferencias. Romanos 12:2 lo expresa con precisión. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa renovación comienza cuando decides no creer todo lo que piensas. Porque no todo pensamiento que llega viene de ti. Muchos son siembras del miedo, heridas del pasado o mentiras que el enemigo repite hasta que parecen ciertas. ¿Cuántas noches se han perdido en discusiones imaginarias, en resentimientos que ya deberían haberse apagado, en preocupaciones que ni siquiera han ocurrido? ¿Cuántas veces te has acostado con el cuerpo agotado pero la mente en guerra? Y al despertar, sientes que has dormido, pero no descansado. Eso ocurre porque las batallas más grandes no se libran afuera, sino dentro de ti. Los antiguos sabios decían que la mente es como un jardín. Si no plantas flores, crecerán espinas. No puedes impedir que los pensamientos negativos toquen la puerta, pero sí puedes decidir si les das un lugar en tu cama. Cada idea que aceptas, cada emoción que alimentas, transforma el ambiente espiritual en el que vives. Un dormitorio lleno de resentimiento no será nunca un lugar de paz, aunque huela a incienso y tenga las paredes limpias. Conocí a una mujer que, cada noche, antes de dormir, repasaba en su mente todas las ofensas que había sufrido. Se repetía una y otra vez las palabras que le dolieron, los gestos que la marcaron. Decía que no podía evitarlo, hasta que un día decidió probar algo distinto. Antes de cerrar los ojos, comenzó a escribir 3 cosas por las que estaba agradecida. 3. Solo 3. Al principio le costó, no encontraba motivos, pero insistió, y con el paso de las semanas notó un cambio. Dormía mejor, su corazón estaba más liviano,
y el rencor perdió fuerza. Lo que cambió no fue su vida externa, sino el lugar desde donde la miraba. Filipenses 4:6-7 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la promesa. Cuando entregas tus pensamientos a Dios, Él se convierte en guardián de tu mente. Pero para que eso ocurra, tienes que tomar una decisión práctica. No basta con orar, hay que actuar. Si en tu dormitorio pasas horas pensando en lo que no puedes cambiar, en lo que perdiste, en lo que te falta, entonces, el primer paso es detener ese ciclo. Sustituir el pensamiento no con fuerza de voluntad, sino con dirección. Cada vez que venga una idea oscura, respóndele con una verdad. Si llega la culpa, recuerda la cruz. Si llega el miedo, recuerda que Dios prometió no abandonarte. Si llega la comparación, recuerda que no necesitas ser otro para ser amado, porque lo que alimentas, crece. Si alimentas la paz crece. Si alimentas el rencor se multiplica. No puedes tener descanso en un lugar donde tus pensamientos son tus verdugos. Algunos creen que controlar la mente es imposible, pero no se trata de control, sino de entrega. No es silenciar los pensamientos, es dirigirlos hacia la luz. Es aprender a detener la tormenta con una oración. A veces bastará con una frase: Señor, guarda mi mente. Y créeme, esa simple petición puede cambiar el clima de tu alma. Hay noches en las que, sin darte cuenta, tu dormitorio se convierte en el campo de batalla de una guerra invisible. Y lo más doloroso es que muchas veces tú mismo alimentas al enemigo, repitiendo las mentiras que él susurra. Pero cuando decides limpiar ese espacio interior, cuando reemplazas la queja por gratitud y la ansiedad por confianza, el enemigo pierde su poder. El descanso no se encuentra apagando la luz, sino apagando el ruido interior. Por eso, cada noche antes de dormir, haz una pausa. Examina tus pensamientos como quien revisa su equipaje antes de un viaje. Pregúntate: ¿esto me acerca a Dios o me aleja? Si no te da paz, no lo lleves contigo a la almohada, déjalo fuera. Sacar pensamientos negativos del dormitorio no significa negar lo que sientes. Significa no dejar que lo que sientes defina quién eres. Significa elegir la esperanza cuando todo en ti quiere rendirse. Significa creer que el mañana puede ser distinto. La mente, cuando está alineada con el espíritu, se convierte en el espacio donde Dios susurra su propósito. Pero cuando se llena de resentimiento o de miedo, se convierte en un cuarto oscuro donde su voz no se escucha. Tú decides cuál habitación quieres tener. Haz de tu dormitorio un lugar donde tus pensamientos descansen en fe, donde la última palabra de cada día no la tenga la preocupación, sino la oración, donde los sueños nazcan en un corazón en paz. Porque al final, de nada sirve tener un cuarto ordenado si la mente sigue en caos. De nada sirve apagar la luz si sigues despierto por dentro. La verdadera limpieza empieza en el pensamiento, y cuando tu mente se renueva, todo cambia. El aire, el cuerpo, el alma. Dormirás, no para huir del día, sino para prepararte para uno nuevo. En la próxima parte hablaremos de lo que viene después de sacar, limpiar y ordenar, de cómo llenar ese vacío con lo que verdaderamente da vida, porque no basta con expulsar lo que contamina, hay que invitar lo que santifica. Dios no quiere solo un dormitorio libre de sombras, quiere un corazón lleno de luz.